Quisiera comenzar con una ilustración, más que una ilustración, es una noticia nacional, ¿cierto? Sobre todo que nos afecta a nuestra región. No sé si han oído hablar de Luis Sepúlveda. Bueno, si hubiese estado nuestro hermano Felipe por ahí, nos habría dicho, yo lo conozco. Él es el general de ejército, jefe de zona de defensa nacional. Y él es el general del regimiento Tucapel aquí en Temuco. Él hace como 4 o 5 semanas atrás se dio la noticia que tuvo que ser trasladado en un helicóptero al hospital militar en Santiago. Iba muy grave. Hace 1 o 2 semanas atrás se supo qué era lo que lo afectaba, porque esta urgencia está tan mimetizado, que nadie sabía qué le pasaba. Pero en esta última semana salió un comunicado diciendo que este general se autoinfligió una herida en el cuello, producto de la gran responsabilidad que él tenía con la pandemia y la seguridad nacional, y se sentía muy apresionado, con mucha preocupación, y eso lo llevó a él a tomar este acto de atentar contra su propia vida. Eso me hace pensar que en diferentes niveles, ¿cierto? Todos nosotros hemos tenido presiones y preocupaciones a tal nivel que tienen que afectar nuestro cuerpo, afectan nuestra mente, afectan nuestras acciones. Job dice en Job 5:7, el hombre nace para los problemas. Siempre he escuchado un dicho que dice, lo único seguro en tu vida es que vas a morir. Bueno, yo he agregado a ese dicho y que vas a tener problemas, porque así lo dice la palabra de Dios. El hombre nace para tener problemas. En este mundo nos debemos enfrentar con presiones, con preocupaciones, porque estamos viviendo en un mundo que está siendo juzgado diariamente por un Dios justo, santo, limpio, grande, poderoso, y por sobre todo es el más importante. Toda la creación se rige a lo que Él es y no al revés. Por lo tanto, este es un mundo que está siendo juzgado diariamente, y eso nos afecta a nosotros como hijos de Dios por el hecho de vivir en este mundo. La pregunta no es quién tiene problemas. La pregunta es quién va a obtener la victoria sobre los problemas. Esa es la pregunta. ¿Quién puede enfrentarlos y tener victoria y vencer? Bueno, la medicina dice que solo hay 3 maneras de enfrentar los problemas en la vida. Uno, y esto recuérdalo porque vamos a ver cómo la palabra de Dios nos habla acerca de estas 3 cosas. Uno es estar en desesperanza, desesperación, entrar en pánico. Las personas que enfrentan las preocupaciones, las dificultades, reaccionan con un rechazo tal que se ponen agresivas, andan enojados, amargados. Pero también dice que hay otra manera de enfrentar los problemas, que es desmoronarse, que es cuando usted entra en problemas o en dificultades o las situaciones no se están dando como usted esperaba o quería, se desmorona. Eso dicen los médicos que es una reacción que por lo general no se ve evidenciada hasta que ya está muy aferrada a nosotros interiormente. Es donde cuando nos deprimimos, nos comienzan a bajar nuestras defensas, comenzamos a tener enfermedades que antes no podíamos tenerlas y que son producto de esto, de la preocupación, producto del, de el no saber o poder enfrentar las situaciones difíciles. Pero hay una tercera forma, y es la que nos dice la Escritura que todo cristiano debe hacerlo, que es enfrentar la situación en victoria. Parece fácil a simple vista, ¿cierto? Que no, si vamos a enfrentarla en victoria. Bueno, el Salmo 84:7 dice, hablando de los que confían en Jehová, van de victoria en victoria hasta llegar a verte, oh Dios, en Sión. Esa debe ser nuestra forma de vivir, debe ser nuestra actitud, vivir nuestra vida en victoria, de victoria, hasta que logremos ver a Dios. La prueba de esto podemos verla en la vida de Pablo. Si algún hombre jamás vivió en circunstancias adversas y las enfrentó de manera triunfal, fue Pablo. Y en esta carta específicamente de Filipenses, él se muestra
a la iglesia de Filipo y también a nosotros como un ejemplo. Filipenses 4:9 dice, por ejemplo, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hagan. Entonces, él se está mostrando como un ejemplo a seguir, no es pretensión. Dos razones por qué no son no es una pretensión eso. Uno, porque dice en 2 Timoteo 3:16, versículo que todos conocemos, que toda la palabra de Dios es inspirada por Él. No hay nada escrito en la Biblia que no lo haya decidido así Dios mismo. Entonces, toda la palabra de Dios es transmitida por Él, por Dios mismo, independiente que Él la escribió. 2 Corintios 2:17, el mismo apóstol Pablo dice, porque no somos como muchos mercaderes falsos, no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios. Antes, con sinceridad como de Dios, como hablando de Dios, ¿cierto? De parte de Dios. Entonces, ¿es pretencioso lo que dice Pablo? No. No es pretensión. Dios lo puso ahí por alguna razón, un motivo. Es para que nosotros miremos su ejemplo y veamos que es posible vivir una vida en victoria. Es posible. Luego Pablo nos dirá cómo. Segunda razón por qué no es pretencioso, porque Pablo en 1 Corintios 11:1 comienza diciendo, sed imitadores de mí. ¿Por qué? Porque yo soy imitador de Cristo. Entonces no tenemos razón alguna para no querer, no desear mirar la vida de Pablo y imitarla. Cuando el Señor nos pone en la Escritura que podemos mirar a Pablo y ser como él, es como que nos dijera, comiencen aquí, comiencen aquí. Es por eso que debemos tomar atención en lo que dice Pablo. Dice, si ustedes van a vivir la vida en victoria, véanla cómo se ve en la manera en la que yo vivo. Y ese es un gran salvavidas para nosotros. El apóstol Pablo estaba tan capacitado para vivir la vida en victoria que él podía estar en la cárcel preso y aún así elevar himnos al Señor. Podía estar de pie con valentía ante los griegos, hombres sabios de conocimiento, ahí en Atenas, y declararle su fe sin menospreciarse a él mismo. Él estaba tan capacitado a vivir su vida en victoria que podía estar cara a cara con Félix, personas importantes que tenían en sus manos la vida de Pablo. Y sin embargo, hablarles del Evangelio sin ningún temor. Eso hace una vida victoriosa. Cuando un cristiano, un creyente vive la vida de Cristo en sí mismo. ¿Recuerdan lo que dice el Señor Jesús? Juan capítulo 10, versículo 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice, mas yo la pongo de mí mismo. Ese es el ejemplo que Pablo siguió. Su vida victoriosa no dependía de lo que le podía suceder o de lo que las circunstancias de su alrededor. Su vida victoriosa dependía del ejemplo que su Señor y Salvador había dejado para él. Por eso que finalmente él permitió que lo pusieran prisionero en su propia casa sin poder salir. Eso no le impidió a él que el Evangelio siguiera siendo proclamado. No, el estar encerrado no le dio razón para que el Evangelio tomara una pausa. Continuó enseñando. Tanto que él estuvo capacitado para entregar su propia cabeza para ser decapitado. La vida victoriosa no se mide por lo bien que nos va en la vida, sino se mide por la actitud con la cual nosotros la enfrentamos. Y todo esto solo es posible debido a que Pablo tenía la capacidad de vivir victoriosamente. Y por eso él dice, lo que han aprendido y recibido y visto en mí, háganlo. Volvamos a Filipenses 4:1. Pablo aquí dice, en su primer versículo, nos da una clave esencial para vivir vidas victoriosas. Dice, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. La clave para vivir vidas victoriosas es estar firmes en el Señor. Mire esa palabra firmes, así se escribe en griego, estaqueta,
y es la misma palabra que nosotros usamos para estaca. Eso quiere decir cuando dice la palabra de Dios que debemos estar estacados, que no podamos ser movidos ni corridos, ni la única forma de sacar una estaca es quebrándola. Ya no se puede mover porque ya está enterrada ahí, está anclada ahí. Y esto es lo que dice Pablo, el secreto para vivir vidas victoriosas es que nosotros estemos estacados, anclados en Cristo. Hermano, esto comienza con el arrepentimiento. Esto comienza con creer en el Señor Jesús, en entender nuestra incapacidad para poder ser salvos y creer en la obra de Cristo en la cruz por nuestra salvación. Pero recordemos que Pablo está hablándole a la iglesia. Queridos hermanos, dice, hermanos míos amados, nosotros podemos ser salvos y no estar tan firmes a los pies del Señor. ¿Cómo conseguimos estar estacados ahí? Eso se consigue solamente con una relación personal, íntima, por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la comunión entre los santos. Sí, podemos entender claramente y fácil que podemos tener comunión con el Señor si leemos su palabra, aprendemos de ella. Podemos entender fácilmente que podemos tener comunión con el Señor si oramos diariamente. Pero lo que más nos cuesta es entender que la comunión con el Señor se basa en la comunión con los hermanos. El que dice amar a Dios y no ama a su prójimo, a su hermano, es mentiroso, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no está en él entonces, si no tiene la capacidad de amar. Entonces debemos entender estas tres formas importantes en las cuales nosotros nos vamos a permanecer anclados a los pies del Señor. Todo comienza con la salvación. Pero una vez que somos salvos, debemos mantenernos firmes a los pies del Señor por medio de su palabra, por medio de la oración y por medio de la comunión de los santos. Ese es el mandato del Señor. Y lo que eso significa, estar anclado a Él, es unido en todo con Cristo. Por ejemplo, Juan, en capítulo 15, el versículo 4, el mismo Señor Jesús nos dice, estad en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Cualquier persona que quisiera edificar su vida, que quisiera construir una vida en este mundo, apartado de Cristo, solo está pisando en arena movediza. Todo eso se derrumbará. Nada, dice, nada podéis hacer. No está hablando solamente del ministerio, no está hablando solamente de los frutos del Espíritu, está hablando de, en general, dice, en nada podéis hacer separados de mí, nada. Apliquemos esto a toda nuestra vida. La única forma de vivir vidas victoriosas es que estemos unidos a Él como el pámpano, como el racimo de uva está anclado a la parra. No hay espacio entre ellos. ¿Cómo logramos esto entonces? Dice el versículo 2 de Filipenses 4. A Eudías ruego y a Sitiche exhorto que sientan lo mismo en el Señor. Sí, estas son dos mujeres que por ahí por Hechos 13 se convirtieron, que creyeron en la palabra de Pablo, creyeron en el Evangelio y se convirtieron al Señor. Son dos mujeres que tenían las capacidades económicas para trabajar en la obra, sustentar al apóstol, pero no había acuerdo entre ellas, habían dificultades entre ellas. Entonces Pablo les dice que sientan lo mismo que el Señor. Otra forma de vivir una vida victoriosa es que nuestra mirada no esté puesta en lo que yo puedo hacer, sino en lo que el Señor hace. Mi objetivo no es lo que yo quiero lograr, sino lo que el Señor me manda a hacer. Uno es el que riega, otro es el que planta, pero solo es Dios el que da el crecimiento. Entonces, otra forma es que tengamos el mismo sentir, el mismo pensamiento del Señor, los mismos objetivos que el Señor. Ese es el objetivo de mi vida. ¿Cuál? Que todo el mundo crea y se salve. Luego en el versículo 3 dice asimismo, te ruego también a ti, hermano compañero, mire esa palabra compañero es sisigus, y muchos teólogos estudiosos de la palabra
dicen que ese es un nombre propio, que significa compañero. Y en la Biblia está traducida como compañero, pero en realidad está hablando de una persona, Sisiku. Entonces Pablo dice, asimismo te ruego también a ti, hermano Sisiku, ayuda a los que trabajan juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás, mis colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, ponemos nuestra mirada en los objetivos del Señor y también ponemos nuestro esfuerzo en la obra de Cristo. No en tratar de no tener problemas, no en tratar de solucionar nosotros mismos con nuestras propias fuerzas las dificultades de la vida, sino nuestro esfuerzo está puesto en las cosas del reino. Y todo lo demás, dice el Señor, será añadidura. Yo me encargaré de eso, dice. A ti no te faltará nada. Solo preocúpate de lo que te he mandado. Entonces Pablo dice aquí, pon tu mirada en la obra del Señor. ¿Recuerdan lo que le pasó al rey David cuando él pecó tomando a la mujer de su soldado? Bueno, dice que él andaba en bata caminando por los balcones cuando todo su ejército estaba en la batalla. Él no estaba donde correspondía. Él no estaba haciendo lo que Dios le había mandado. Eso nos va a llevar al pecado, a debilitarnos. Segunda de Pedro 1:8 dice, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Llenémonos de esto, llenémonos de la comunión con el Señor, llenémonos de la visión de Él por el Evangelio, llenémonos de trabajar en la obra del Señor y eso nos librará de caer en muchos pecados, sobre todo en el pecado de la desesperación. Por eso es que Él dice en el versículo 4, dice, gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, por si que no me escucharon, que os gocéis. Esto tiene dos circunstancias esenciales, estas palabras del apóstol aquí. Una, que es independiente de las situaciones. Él no dice, gozaos si todo sale bien. Dice, gozaos siempre. Gócense cuando las cosas van como ustedes quieren, pero también cuando las cosas no salen como ustedes quieren. Gócese, gócese siempre. Y lo segundo, que es en el Señor, es en el Señor. Es un gozo continuo que no está basado en la situación, sino que es en el Señor, que no cambia, que no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él no va a cambiar de opinión. Él dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Dice, no teman, porque yo he vencido al mundo. Pablo nos ordena, gozaos. Gozaos en el Señor siempre. 2 Corintios 12, versículo 10, dice Pablo, por lo cual me gozo en la flaqueza, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. ¿Por qué? Por Cristo, dice, porque cuando yo soy débil, entonces soy más poderoso. Entonces no se trata de gozarse en el Señor solamente cuando estamos bien. Cuando estamos mal, piensa en el Señor. Versículo 5. Esta es la motivación que debemos tener. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Mire, esta palabra modestia se traduce mejor como gentileza. Seamos gentiles. En vez de entrar en desesperación, sean gentiles, dice. Primera de Tesalonicenses 2:7, Pablo usa esta misma palabra que usa para gentiles. Dice, antes fuimos blandos. Ahí se usa la misma palabra traducida como gentiles. Antes fuimos blandos, fuimos gentiles entre vosotros. ¿Cómo? Como la que cría, que regala a sus hijos. Dice, fuimos tan gentiles, tan blandos como la mujer que recién parió y cría a su hijo. Y cuando dice regala, no es que lo haya regalado a otra persona, dice regala de regalonear, le regala todo, le da todo. De esa forma dice, cuando estemos enfrentando las dificultades, cuando estemos presionados sin saber qué hacer, confiemos en el Señor, pongamos nuestra mira en la obra de Dios y seamos gentiles, tanto como una madre que cría. Pero aquí viene aún una mayor parte, dice, el Señor está
cerca. Miren, todo este capítulo Pablo no está hablando de la segunda venida del Señor. ¿A qué se refiere cuando dice el Señor está cerca? Se refiere a que no se olviden que el Señor estará ahí con ustedes en las dificultades. Él está junto a ustedes. No están solo en esto. Está con nosotros. Nunca olvidemos eso. Él está ahí con nosotros. Demostrémosle al mundo que creemos en Él, que Él nos cuida y nos protege. Entonces, en vez de desmoronarnos, deprimirnos, dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean notorias vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con hacimiento de gracia. Mire, este pasaje, por nada estemos afanosos, desesperados, acongojados, si no sean notorias nuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo deben ser notorias? Con hacimiento de gracias. ¿Cuáles son nuestras peticiones? Las que se hacen en oraciones y en ruego. Entonces lo que está diciendo Pablo ahí, que todas nuestras oraciones, todos nuestros ruegos por nuestras afanes, por nuestras preocupaciones, deben ir llenas de gracia, hacimientos de gracia. Recordar cada vez que usted ore, en vez de orar, Señor, quítame estos problemas, recuerde lo que Él le ha dado. Él le ha salvado, Él le ha restaurado, Él le ha dado una nueva familia, un nuevo espíritu. Lo liberó de la condenación fatal. Entonces su oración debe ir pensando en todo lo que Él le ha dado y pedirle, ayúdame a soportar tu voluntad. Enséñame a obedecer a pesar de que mi mente, mi cabeza no entienda lo que está pasando. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, cuando soy débil, soy más fuerte. Su gracia es mayor conmigo. Entonces, enfrentemos la vida, nuestras oraciones, nuestras súplicas deben ir llenas de gracia. Enfrentar la vida en victoria, dice el versículo 7, que es eso, la paz de Dios está con nosotros en cada momento. Esa paz que sobrepuja todo entendimiento y que Él, no nosotros, hará que guarde nuestro corazón y nuestro entendimiento acerca de Cristo. Él, no nosotros. El pastor MacArthur contó una historia una vez de un hombre que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Dice que él fue bombardeado y su barco fue bombardeado y naufragaron por varias horas hasta que un barco alemán los rescató. Alemán, eran los enemigos. Entonces los tomaron todos prisioneros abajo en un cuarto mientras todos gritaban y otros estaban todos desesperados. Dice que él le vino a la mente el salmo que decía, ¿de dónde provendrá mi socorro? Del cielo, dice, del creador de la tierra, del cielo. Y dice que se acordó que dice el salmo más adelante, y él no se dormirá. Su ayuda no va a tardar. Entonces dice que oró al Señor y dijo, Señor, si tu ayuda no va a tardar y tú no duermes por ayudarme, no vale la pena que estemos los dos despiertos. Y se tiró a dormir, en plena desesperación. Esa es la paz que todos nosotros nunca vamos a lograr entender, al menos que nuestra comunión con el Señor esté tan destacada, al menos que nuestra visión, nuestra misión en la vida, nuestro objetivo esté puesto en la obra de Dios y no en nuestra propia obra. Entonces entenderemos cuál es la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Quiero terminar con una ilustración de la Biblia, la ilustración de Habacuc. En Israel estaba todo el pueblo desesperado, todo marchaba mal, todo se habían descarriado, habían olvidado la palabra de Dios, habían olvidado glorificar a Dios. Él dice en Habacuc 1:4, por lo cual la ley es debilitada, dice, y el juicio no sale verdadero, porque cuando el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Todo funcionaba mal. Entonces él, Habacuc, ora al Señor y le dice, Señor, por favor, ayúdanos. Por favor, aviva tu pueblo, haz que vuelva la palabra, haz que cambie su manera de vivir. Todo está saliendo mal. Dios le responde a Habacuc, bien,
entonces enviaré a los cananeos para que los destruyan. Entonces Habacuc dice, pero no era lo que yo tenía en mente, pensaba otra cosa, que yo quería que hicieras otra cosa. Entonces él dice en el versículo 12 de Habacuc 1, no eres tú desde el principio? Dice, ¿no eres tú eterno? Eso es lo que está diciendo. Oh Jehová, Dios mío, dice. Cuando usa esa palabra Jehová, es Yahweh, es yo soy, que está resaltando ahí es su autoexistencia. Yo soy el que soy. ¿Recuerdan ahí en el desierto cuando preguntan por mi nombre? Los nombres encierran una característica de alguien. Cuando le preguntaron, ¿y cómo le diré al pueblo que te llamas? Dile, yo soy el que soy. Yo soy el creador. Y luego dice, Santo mío, dice Habacuc, no moriremos, oh Jehová, para juicio los pusiste, y tú, oh roca, la fundaste para castigar. Mire, lo que está diciendo Habacuc aquí, que yo no entiendo, Señor, ¿por qué haces esto? En mi mente yo tenía otra idea, pero tú eres el sabio, tú eres el eterno, tú eres el que tiene el control de todo. Así que yo esperaré en ti, en la roca, dice, en la roca firme. Esa debe ser la actitud. Ese es el principio de una vida victoriosa, donde no necesitamos comprender el por qué, sino que aceptar, obedecer, el para qué es el más importante. Entonces podremos decir como Habacuc, después en el capítulo 3, versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides abra fruto, mentirá la obra de la oliva y los labradores no darán mantenimiento. Las ovejas serán quitadas de la majada y no habrá vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré, dice, en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Se da cuenta? Esa, esa debe ser una vida victoriosa que debe vivir todo cristiano. Y no está basado en lo que usted puede hacer o en lo que yo puedo hacer, cómo yo puedo enfrentar o cómo no puedo enfrentar, sino más bien en lo que Dios quiere hacer, en lo que Dios quiere hacer. Entonces, la clave es aferrarnos a Cristo. Ser como esa estaca que no va a ser movida por nada, ni por un virus, ni por lo que la gente pueda decir, ni por cómo te traten, ni nada de eso. Debe apartarnos del amor de Dios. Amén. Demos gracias al Señor. Gracias, hermano.